Bueno, y concluido Italia 90, llegábamos a Estados Unidos 1994. Una confederación que, aparte de ese tercer lugar de 1930 de Estados Unidos, con muy poco protagonismo en la historia de los mundiales, iba a albergar su tercer mundial. Y además de su tercer mundial en 34 años, Vizca, era el primer mundial en un país no futbolizado también. Yo creo que sí, que la aseveración es bastante justa. Podríamos decir que dentro de todo esto, eh, los europeos, aún los más pequeños, que albergaron mundiales, sobre todo en los años 50 o en los años 30, o cuando incluso el mundial llega a Chile, me parece que todos ellos tenían una gran pasión por el fútbol, pero Estados Unidos no. En ninguno de estos países el fútbol era el primer deporte o el segundo cerca o muy a la par. Entonces en Estados Unidos se planteaba algo diferente, pero era algo que Avalanche quería hacer, quería que el fútbol despegara en Estados Unidos y se lo había propuesto y de hecho, bueno, utilizan el tirón de la imagen de Pelé como imagen de la Copa del Mundo para poder hacer que, o sea, la imagen eh, sentimental de Pelé con el Cosmos en los años 70 es la que aparece para promocionar el Mundial. Hoy en Estados Unidos hay fútbol, hay una liga, hay un seguimiento a la selección, hay un interés por el fútbol internacional. Eh, Bueno, de hecho, lo que la FIFA impone como pacto para el Mundial es que se crease una liga, cosa que claro, sucede en 1996. la elección de las sedes para este Mundial del 2026 tiene una relación directa con el fútbol que se vive en esas ciudades o con los escenarios que estén en esas ciudades. Yo no me puedo imaginar el ambiente o la expectativa con la que se esperaba esa Copa del Mundo, para quienes la veían desde afuera y para quienes la veían desde adentro. Todavía no vivías acá, ¿no? Tuviste en 96. No, no, Claro, no, 2 años exacto. después llegaste. 95, 95, un año 95. después. 95, sí. Pero, ¿se hablaba de esto o era como algo que no se tocaba mucho? Mira, lo que se veía, sobre todo en programas de interés general, noticieros y demás, es que el público no sabía que se estaba jugando. La gran mayoría del público no sabía que se iba a jugar un mundial de fútbol. Es la realidad. Es una temporada, fíjate, que está un año que está marcado por la huelga de los jugadores profesionales de béisbol, que interrumpe la liga, que la deja sin playoffs, y la persecución en una autopista de Los Ángeles de O.J. Simpson hasta que se entrega. Eso es un poco el contexto de lo que ocurre en medio del Mundial. Ya con una situación política bastante más, bueno, la guerra de los Balcanes estaba allí, pero si se quiere, algo más tranquila. Bueno, creo que son los años del conflicto también entre Ecuador y Perú, conflicto bélico, y si bien es cierto no había guerra fría, había cosas que pasaban todavía en el mundo, ¿no? Importantes. Sí, porque en este mundial es el primer mundial en el que Rusia juega como Rusia. Había jugado como Unión Correcto. Soviética, venía jugando como Unión Soviética. Todavía Croacia no, Croacia ya tenía su selección, pero no había Pero podido jugar estaban en eliminatorias. medio de la guerra. Ahora estaban en medio de la guerra todavía, era Claro. una situación bastante complicada. Claro, digamos, me parece que las Naciones Unidas reconocen a Croacia cuando ya la eliminatoria está a punto de terminar. Entonces, si bien ya existía la selección croata, no había sido parte de esta Copa del Mundo, o del proceso eliminatorio de esta Copa del Mundo, debuta Arabia Saudí, debuta Nigeria, debuta Grecia, y un hecho lamentable que pasa en la previa de esta Copa del Mundo es en la recta final de la eliminatoria africana. Zambia está en zona de clasificación y rumbo a jugar las últimas jornadas hay un accidente aéreo donde el avión que transportaba a la selección de Zambia se estrella, fallece casi todo el equipo salvo el capitán y otro jugador que estaba lesionado que no viajaron en aquel vuelo y bueno, termina perdiendo el equipo B o C de Zambia frente a Marruecos y por eso Marruecos llega a la Copa del Mundo cuando
Zambia a día de hoy no ha podido jugar un mundial, pero aquel día, aquel momento, estaba en zona de clasificación a nada de que arranque la Copa del Mundo. Eh, Se inaugura el Mundial Vizca, y si yo digo se inaugura al más clásico estilo norteamericano, ¿estoy exagerando o cómo fue la inauguración de aquella Copa del Mundo en medio de eso, ¿no? Porque el Mundial se inauguraba, si no me equivoco, el día de lo de O.J. Simpson y en medio de la huelga que ya habías mencionado. Correcto. Sí, en Chicago se hace la inauguración del Mundial, una jornada también sobre un horario mediodía, primeras horas de la tarde, en un partido entre Alemania y Bolivia, que se iba a jugar a continuación. Se presentaba el campeón del mundo allí para abrir el fuego. Eh, en cuanto a las confederaciones más fuertes, hablamos de la presencia de 3 equipos europeos, más no el campeón de Europa, que era la selección de Dinamarca, que había llegado a disputar esa Eurocopa un poco de carambola. Por la guerra de los Balcanes, básicamente, porque Yugoslavia es excluida. Básicamente, exactamente. Entonces, esa es la situación. Debutan los rankings de la FIFA, donde, por ejemplo, Alemania era el número 1, Italia era el número 4, Brasil era el número 3, México era el 16, Argentina era el 8, Colombia era el 17, Holanda era el 2, España era el 5. Es un poco el contexto de este mundial, como te decía, en el recuento del 90, jugado en un país muy amplio, con distancias muy grandes. En escenarios no futurísticos, también, a la vez. En la gran mayoría, bueno, todos, ninguno era futbolístico, eran del otro fútbol, del fútbol americano. El Rose Bowl, el estadio de Stanford en California, Pontiac Silverdome, el estadio de los Giants, Cotton Bowl, Soldier Field, Citrus Bowl, Bowl. Foxboro. Uh-huh. Bueno, el Robert F. Kennedy, digamos que era un Bueno, no, también era como todos, multipropósito. Exactamente. Sí. Eh, ¿qué, ¿Cómo se llega a este mundial? Acá Colombia llega con bombos y platillos. Acá Colombia llega como la favorita. Y acá Argentina llegaba después de eliminar a Australia en un repechaje. Eh, Argentina llegaba después de ser goleada. Era digamos, ¿Ya se decía que era el último mundial de Maradona? ¿O antes del mundial no se pensaba que iba a ser el último mundial de Maradona? Sabíamos que Maradona llegaba complicado al mundial, pero no sé si, así como ahora decimos, bueno, este va a ser el último mundial de Messi o el último mundial de Cristiano, no sé si antes del 94 se decía que era el último mundial de Maradona. Es que voy a tratar de no extenderme mucho. Es que realmente esos 4 años que van entre el 90 y el 94 para Maradona fueron muy duros. Fueron probablemente, yo creo que son los peores de su trayectoria deportiva. Porque le pasa de todo, cosa que me parece que era inevitable de acuerdo a cómo venía Maradona. Y esto hay que tratar de no, o sea, quizás yo no sea la persona más adecuada para decirlo, pero hay que tratar de no perder la perspectiva. Recapitulamos. Suspensión por doping, primero, escándalo de la Camorra en febrero de 91. Suspensión por doping en 91. Detención con la policía argentina en abril del 91. Sancionado hasta junio del 92. Tiene que pactar con el Napoli para rescindir el contrato. Vuelve a jugar en el Sevilla. Dura 6 meses en el Sevilla y se abandona. Se abandona por completo. Estamos hablando del 93. Ya le había costado meterse en peso para poder jugar en el Sevilla, no estaba en grandes condiciones físicas. Su paso por el Sevilla, aun cuando se reúne con Bilardo, tampoco es muy feliz. De hecho, se pelea con Bilardo allí. Vuelve a jugar con Newell's en el 93 después de someterse a una drástica reducción de peso, pero con Newell's también dura muy poco, dura como hasta el verano del hemisferio sur. Y después, bueno, empieza a ver como que en medio de todo ese regreso con Newell's, antes de la decisión de volver, está el 5-0 contra Colombia. Y en el 5-0 Maradona dice, tengo que volver. Y vuelve. Porque las repescas son para finales de octubre, principios de noviembre.
Y ahí Diego dice, vuelvo. Y vuelve a jugar con Newell's entre septiembre y octubre. Entonces, Maradona aparece, desaparece. Nunca termina por dejar atrás sus problemas, baja de peso, engorda, baja de peso, engorda, pero hace un régimen especial solo con la selección porque en aquel entonces no tenía club. Después de Newell no tenía club, Diego. Y vuelve solamente como jugador de la selección. Entonces, dentro de todo este contexto, ya con una suspensión encima, era muy difícil pensar que Maradona podía llegar a jugar el Mundial. Y solo Maradona en su mente se imaginó que quería jugar el Mundial y lo juega. Y creo que hasta que lo juega en esos 2 partidos, lo juega bastante bien. Sí, Argentina juega bastante bien en un grupo donde habíamos repasado los debutantes. Bueno, Argentina comparte grupo con 2 debutantes, porque comparte grupo con Nigeria y con Grecia, que eran 2 de los 3 debutantes que había en esta Copa del Mundo. Golea a Grecia en el debut, le gana a Nigeria en el siguiente partido, y ahí es donde se, Se frena. se detiene todo. Claro. Donde Argentina tampoco vuelve a ganar. Hasta ahí ganó Argentina. Correcto. Correcto. Argentina, que estaba en el grupo D, termina perdiendo. De hecho, se da una particularidad. Todos le ganan a Grecia y lo que empieza a pesar es la diferencia de goles. Y Argentina, de hecho, acaba en el tercer lugar después de 2 victorias en los 2 primeros partidos. Porque en la última jornada, simultáneamente, Nigeria le gana en Foxboro a Grecia 2-0 y en Dallas, con un traslado largo, Argentina pierde 2-0 contra la Bulgaria de Stoichkov. Entonces, Nigeria termina primera de grupo con más 4 y Bulgaria supera a Argentina por fair play porque los dos tienen 6 puntos, al igual que y la misma diferencia de gol, más 3, 6 a favor, 3 en contra. Y en una fase de grupos que es rarísima, ¿no? Por esa paridad, porque después el siguiente grupo, el grupo de México, digamos, hay 4 empates. Hay 4 equipos que terminan ese grupo con 4 puntos, el grupo E. México termina con 4 puntos, Irlanda termina el grupo con 4 puntos, Italia termina el grupo con 4 puntos y Noruega termina el grupo con 4 puntos. Y Exacto. Noruega queda Noruega con solo último, un gol. cuarto y eliminado por goles a favor. Porque tenía un gol a favor menos que México, que Irlanda e Italia, y México es ganador de grupo porque había marcado 3 goles en ese grupo. Sí. A México lo que le vale es la victoria frente a la República de Irlanda 2-1. Había sorprendentemente perdido en el debut frente a Noruega en Washington. Y claro, no pintaba bien para México porque en el tercer partido, también en Washington, tenía que jugar contra Italia. Y se dan 2 empates en la última jornada y eso hace que México pase como primera de grupo. La República de Irlanda segundo e Italia también en el tercer lugar. Y en el grupo F hay otro O triple sea, empate. bajo otro parámetro, Italia y Argentina hubiesen quedado Claro, eliminadas si pasaban solamente 2 equipos. claro, y en el otro grupo, en el F, también hay un triple empate, porque los Países Bajos, Arabia Saudita y Bélgica terminan empatados con 6 puntos también y clasifican todo. Es decir, estamos hablando de que en este mundial de los 6 grupos, hubo 3 grupos en los que terminaron empatados en puntos todos los equipos. Y que bueno, hoy habría un problema más grande porque acá al finalmente terminaron empatados muchos del 1 al 3 y clasificaban 3 y hoy con la clasificación de 2 nos tendríamos que ir hasta criterios mucho más bajos. Para cerrar la fase de grupos, Vizca, y meternos en lo que ya va a ser los octavos de final, la gran decepción, la gran sorpresa terminaría siendo la eliminación de Colombia, una Colombia que llegaba como candidata y que terminaría quedando eliminada en el grupo del anfitrión Estados Unidos, de Rumania y de Suiza. Y de Suiza. Correcto. Creo que la sorpresa positiva podemos decir que fue Arabia Saudí, que le gana a Marruecos y le gana a Bélgica en su último partido. Y el equipo que dirigía el argentino Jorge Solari, el indio Solari, termina metiéndose, si no me equivoco, como el primer asiático que avanza a una ronda de octavos de final.
Sí. o la mejor actuación de la historia del país. Y lo de Colombia, bueno, es lo que más llama la atención. Colombia había seguido mejorando después de la Copa América del 87, del título de Atlético Nacional en la Copa Libertadores, de los octavos de final de Italia 90. Y si bien es cierto, el comienzo de los años 90, dentro de Colombia, en el entorno colombiano, política y socialmente, habían sido también tan difíciles como los 4 años anteriores, aún así la versión colombiana, con 2 futbolistas que se agregaban a los que ya se habían insinuado en 90, con Valderrama y Rincón a la cabeza, son dos jugadores determinantes como el Tren Valencia y el Tino Asprilla, que ya llegan a jugar en equipos importantes en Europa. Entonces, el jugador colombiano crece cada vez más, el fútbol colombiano crece cada vez más, no está Higuita por un problema también que lo lleva a la cárcel temporariamente, aparece Oscar Córdoba, y bueno, dentro de todo eso se presenta Colombia y acaba el Mundial después de la segunda derrota. Primero pierde contra Rumania, después con el autogol de Escobar pierde frente a Estados Unidos y ya llega la victoria frente a Suiza que no valía para nada. El escándalo que se sucede es al regreso el fallecimiento, muerto, asesinado, Andrés Escobar en una circunstancia nunca aclarada del todo en Medellín. Sí, digamos, Escobar marca en propia puerta el primer gol del partido, ¿ok? Pero después hay un segundo gol de Estados Unidos, el de Stewart, y Estados Unidos y Colombia pierde 2-1. Entonces, digamos, simplemente como contexto, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hay tantos momentos icónicos de los mundiales y simplemente para poner en contexto, así como poníamos que aquel error de Higuita era cuando Colombia ya perdía el partido, no es que Colombia pierde el partido con el error de Higuita y que y así hay muchos ejemplos, Vizca. Pero con esto vamos a los octavos de final, porque me parece que la explicación de Colombia, la explicación de Argentina era lo más destacado de una fase de los cuartos, perdón, una fase de grupos, donde estuvo marcada por la paridad y donde Vizca, acá viene la otra parte de, ya habíamos hablado de Rumania en el Mundial anterior, ya Bulgaria nos había dado algo en el 86, pero ¿en qué momento se genera esto de ojo con estas dos selecciones que pueden avanzar? Ojo con estas dos selecciones que están bien, porque yo no creo que cuando Bulgaria se mete ahí en ese grupo y se mete a octavos, nadie pensó, ojo con Bulgaria, ojo con Stoichkov. Y ojo, Stoichkov ya venía de ser campeón de Champions con el Barcelona, pero claro, una cosa era Stoichkov, había 10 más que jugaban. Correcto. Y el otro punto también es Suecia, ¿no? Suecia también le toca jugar contra Arabia Saudí. Es Argentina, que tenía un buen equipo, que recibe el mazazo de lo de Maradona y no logra recomponerse, pierde frente a Bulgaria y le toca jugar contra una muy buena selección de Rumania. Pierde en Pasadena 3-2 el domingo 3 de julio. Ese mismo domingo Suecia supera a Arabia Saudí 3-1. El día anterior en Washington, el 2 de julio, había ya Alemania eliminado a Bélgica en Chicago 3-2 y en Washington España había eliminado muy fácilmente a Suiza 3-0. Italia, que había entrado medio de rebote, le toca a Nigeria, porque Nigeria había sido primera del grupo. Italia termina en suplementario eliminando a Nigeria. Brasil se las ve contra Estados Unidos el día del codazo a Tabaré Ramos, expulsado Leonardo, y Países Bajos eliminan a la República de Irlanda. Entonces, con este cuadro vamos a los cuartos, y es Suecia ante Rumania, equipos europeos. De hecho, allí, salvo Brasil, Jaime, en cuartos tenemos todos los equipos europeos menos Brasil. O sea, Brasil queda solito allí ante 7 europeos. Rumania-Suecia, que gana Suecia por penales. Brasil, en un partido probablemente de los más difíciles que tuvo, más allá del 0-0 contra Italia en la final, le gana 3-2 a Países Bajos. Bulgaria elimina a Alemania.
e Italia, con aquel también golpe de Tassotti a Luis Enrique, elimina en Foxboro a España 2-1. Bulgaria venía de eliminar a México en la Ujú. revancha de lo que había sido el 86, porque en el 86 en octavos se Claro, cruzaron y fue México el que elimina a Bulgaria. por un marcador amplio. Exacto, acá termina eliminándolo por penales. Pero lo cierto es que Bulgaria se planta en esta instancia, eliminando a la selección alemana, y se dan un par de hechos en este camino a las semifinales. Primero, que se juega por séptima vez en una Copa del Mundo el Suecia-Brasil. En ese momento, el récord, partido más jugado en la historia de los mundiales, séptima ocasión en la que se jugaba un Suecia-Brasil. Curiosamente que sea Suecia quien tenga ese récord, un récord que después fue igualado por Alemania y Yugoslavia o Serbia, que Serbia es la que mantiene la estadística, y el tercero que se sumó a esa lista de récord es Argentina-Brasil. Argentina-Alemania. O sea, los tres partidos más jugados en la historia de los mundiales, Suecia-Brasil, Alemania-Serbia y Alemania con la selección argentina. ¿Me cuentas un poco de cómo era esa Bulgaria de Risto que llegó a plantarse en las semifinales de la Copa del Mundo y que en el camino fue dejando a Argentina, a México, a eh, Alemania y que puso contra las cuerdas a la selección italiana en las semifinales? Bueno, era un equipo, me parece que sabía que su líder era Stoichkov. Y bueno, uno también dentro de las charlas que ha tenido con estos cracks, recuerda cosas que ellos mismos le han dicho. Había un equipo eh, marcado también por la situación política. Esto me lo ha dicho el propio Stoichkov, ¿no? O sea, ellos son el resultado, si se quiere, de aquella escuela de fútbol que en Bulgaria había establecido el régimen comunista. Y no es por apoyar al régimen, pero sí había, en cuanto a la educación física y a los deportes, sobre todo el deporte base, sobre todo el atletismo y otros deportes fuertes como por ejemplo, no sé, las pesas, y el fútbol en Bulgaria, había una formación técnica muy, muy importante. Y esa formación técnica hizo que esta generación fuese tan importante, sobre todo arropando un crack que era Stoichkov. Uno ve allí que había jugadores también de segunda línea que no eran de segunda línea. Kiriakov, Ivanov, Lechkov, Balakov, Kostadinov, Sirakov, que eran jugadores realmente muy fuertes, muy buenos técnicamente, y de hecho que creo que no abandonaron nunca a Stoichkov. Si bien es cierto, lo que la gente recuerda es a Cristo, pero me parece que en el fondo había allí una formación muy sólida, manejada por Dimitar Penev, que había hecho que ese equipo realmente tuviera un espíritu de equipo y que llegase mucho más lejos de lo que mucha gente suponía que podía suceder. Es que eran de segunda línea en comparación a Stoikov, no de Claro, segunda línea europea. no, para nada. Podría ser, y dime si la comparación es muy lejana, pero podría ser parecido a lo de Croacia en Rusia. Eran de Puede segunda ser. línea en comparación a Modric, pero todos estaban, todos tenían nivel de estar en una O, Copa del Mundo. o si se quiere, si lo pudiéramos comparar, te diría más bien con la Croacia del 98, porque creo que la Croacia de Modric del 2018 es faltar el respeto a otros grandes jugadores. Entonces, aquí, a ver, repasamos. ¿Dónde estaba cada uno de estos jugadores? Había muchos del Levski Sofía, Svetanov, Yankov, Sirakov, Borimirov, Nikolov, Alexandrov, y ahí había algo que ya marcaba una línea, pero había ya mucho jugador de Bulgaria que había abandonado su país. Yotov, que estaba en ese momento en el Español, Balakov, que estaba en el Sporting de Portugal, después Kiriakov, que estaba en el Mérida, Jordanov, que estaba en el Sporting, Stoichkov, que estaba en el Barcelona, Lechkov, que estaba en el Hamburgo, Kostadinov, que estaba en el Porto. O sea que ya había empezado a salir el jugador de Bulgaria de su país, pero todavía esa competencia interna era muy fuerte. Y así como mucha gente se pregunta hoy, y tú le acabas de explicar, cómo se metió Bulgaria en una Copa del Mundo, perdón, en las semifinales de una Copa del Mundo, cuando Bulgaria, Vizca, desde el 98 no va a un mundial y no ha estado ni cerca de lograrlo. Suecia
sí ha sido un participante más habitual, Ujú. pero también mucha gente se pregunta cómo Suecia se metió en una semifinal del mundo. Bueno, tanto Suecia como Países Bajos tenían un equipo muy fuerte, porque después de la decepción de Países Bajos, con los cracks que habíamos mencionado, aquí empieza a aparecer otra gente en esa selección, y ahora voy a ir al punto, eh, que ya pertenecerían, eran un poco la mezcla. Acá contamos a Ronald Koeman, a Aaron Winter, todavía estaba Frank Rijkaard, Wim Jong, Rob Vichka, Mark Overmars, Dennis Bergkamp, Ronald de Boer, dirigidos por Dick Advocat, que me parece que, bueno, que era en lo individual, esta selección pierde 3-2 con un gol de Bebeto en el 81 en el Cotton Bowl de Dallas, el partido de los, esto fue cuartos de final. Y en cuanto a Suecia, Suecia también tenía un gran equipo, tenía un muy buen arquero que era Ravelli, y después tenía jugadores importantes como Patrick Anderson, como Joachim Björklund, como Thomas Brolin, como Klas Ingesson, como Martin Dahlin y como Kenneth Anderson, dirigidos por Tommy Svensson. Y ese equipo también le hace partido a Brasil y aparece un gol de Romario a falta de 10 minutos. Esto es en Pasadena, para que Brasil, que también tenía un gran equipo, esta es la realidad, Brasil tenía un gran equipo, se quedase con el pase hacia la final. Y no hemos hablado de Brasil porque la gente piensa que eran Bebeto, Romario y 9 más, pero había un poco que se había rescatado del 90. Tafarel, por ejemplo, Branco, Dunga. Y después estaba Sinio, Mauro Silva, Massinio, Marcio Santos, Aldair, Jorginho, Rai, dirigidos por un hombre que no era Lazzaroni, pero tenía una idea un poco más, si se quiere, equilibrada, balanceada, que era Carlos Alberto Parreira. ¿Cuán sorpresivo fue que Italia y Brasil se encuentren en la final? No, no mucho, porque habíamos hablado también de que Italia con el Milan había mostrado futbolistas que eran de época. Y por empezar solamente a mencionártelos, te tiro a Baresi y a Maldini, y a Roberto Baggio. Dos estaban en la fase defensiva y uno estaba en la fase de ataque, pero en lo individual Italia tenía grandes nombres. Porque llega, a ver, esta final del mundo se da, y en ese contexto que hemos hecho siempre conexión Europa, torneos continentales y selecciones, Brasil llega a esta final en medio del dominio del Sao Paulo de Tele Santana de la Copa Libertadores. O sea, había jugado dos finales, la había ganado y estaba camino a la tercera, que la terminaría perdiendo con Vélez, pero esa final todavía no se había dado. No. La Copa Libertadores de ese año se define después, de hecho. Claro, o sea, Sao Paulo era el vigente bicampeón y estaba, entre comillas, encaminado a ganar una tercera, cosa que no logra hacerlo en la final contra Vélez, pero ese era el presente del fútbol brasileño a nivel continental, un fútbol brasileño que había estado muy lejos de competir en América. El dominio, como lo repasamos en los otros mundiales, las Copas Libertadores venían siendo marcadas por los argentinos, Ujú. a la cabeza, los uruguayos, y siempre como segunda fuerza los colombianos y los paraguayos. Brasil casi que no tenía Sí, protagonismo en ese momento. en los 80 tenía que aparecer un gran equipo de Brasil para quedarse con la Copa, como ocurrió con el Flamengo de Zico o aquel gremio de Porto Alegre, entre otros de Renato Gaúcho. Pero sí, había otro equilibrio de fuerzas allí a nivel de clubes en la Copa Libertadores. E Italia, bueno, Italia tenía realmente un equipo muy, muy fuerte. Baresi se había lesionado, pero reaparecía en la final y era el capitán del equipo. Arrigo Sacchi ya era el entrenador de Italia. Y bueno, todavía creo que hasta me parece, yo creo que el momento en el cual salen de la Serie A, y ahí podemos empezar, si se quiere, a marcar el declive de la Serie A, o al menos una paridad de fuerza. Yo lo marcaría, Jaime, y nos queda para los próximos mundiales, es la salida del fenómeno Ronaldo y de Zidane de la Serie A rumbo, ambos, hacia el Real Madrid. Es allí donde quizá la Serie A empieza a perder, una vez que también es un punto de estudio, se empieza a modificar la distribución del fútbol a nivel mundial, el pago de derechos, empieza a crecer la Premier y hay otro dinero que va en movimiento en el fútbol. Pero esa Serie A
y ese equipo italiano uno lo veía y metía miedo realmente, porque era una Italia todavía muy poderosa, con gente que venía del Milan, como Demetrio Albertini, como los mencionados Baresi, Maldini, había una mezcla de jugadores, Donadoni también del Milan, pero había una mezcla de jugadores, quizá le faltaba un delantero un poco más contundente, que en este caso era, en la final fue Daniele Massaro, pero luego era un muy buen equipo italiano. Por ahí debe ser la selección italiana menos juventina y seguramente marcada por Sí, uno, el presente de Italia, el presente del Milan y el entrenador que estuvo a cargo de aquel Milan y que ahora estaba a cargo de la selección italiana y que eh, lo tenía como asistente a Carleto Ancelotti. Carleto fue el asistente de Arrigo Sacchi en aquella Copa del Mundo. Fíjate que de la Juventus estaba Antonio Conte, Roberto Baggio y Dino Baggio. nada más. El resto eran mayoritariamente del Milan, con una buena base del Parma. Me parece que los del Parma eran más vale los más jóvenes, ¿sí? Eran los más jóvenes. Sí, sí. Y, y Algo de solo la Berti del Sampdoria, Inter. algo de la Sampdoria también que venía de ser campeona, o que iba a ser campeona, mejor dicho, porque iba a perder la final de la Eurocopa, de la Copa de Europa Ya la había contra el perdido. Barcelona. Claro, perdón, la había perdido. Sí. Pensaba que estaba en el 90, sí. Sí, creo que toma esta época italiana en las horas bajas de la Juve a nivel Italia y bueno, a nivel Italia y nivel del resto de Europa, ¿no? Entonces, sí, creo que Italia de esa base del Milan, del mejor Milan probablemente de la historia, no, curiosamente no consigue ganar el Mundial. Y con el Y a veces entrenador. pasa, a veces pasa eso, Sí, ¿no? pero para mí lo más curioso de esto no es solamente eso, sino que era el mismo hombre. O sea, era como que como que a España como que a España en el 2010 la dirija Guardiola. Algo Cosa que así. parece imposible, pero es casi lo mismo, ¿no? Es decir, Ujú. esa base que dominó Europa, que encima el mismo entrenador la lleva a la selección. Y por ahí a veces necesitas ese cambio ese ajuste de tuercas, de que sea una cara diferente la que pueda, como fue Del Bosque en aquel momento, de Un que balance, bueno, o como fue Aragonés también, con el hombre que comienza el proceso, ¿no? sí, como fue Aragonés el hombre que comienza el proceso. La primera final de la historia que termina 0-0, ¿es tan aburrida como la gente la dice? ¿O en ese momento no parecía ser tan aburrida la final en sí, el partido en sí? Y fue un partido muy trabado, realmente. Yo creo que Brasil, después de haber estado 24 años sin ser campeón, tenía temor de que le volviera a ocurrir esto, ¿no? Si bien es cierto, Brasil no perdió ninguna final en ese lapso, pero había quedado cerca dentro de la consideración. Entonces yo creo que había un poco de temor. A nivel personal te voy a decir que yo ya trabajaba para Editorial Atlántida y mayormente para el gráfico, y ese día, eh, yo creo que el día de Rumania me mandaron a la residencia presidencial para ver el partido, cosa que no nos dejaron pasar por la situación. Nos iban a dejar pasar si Argentina ganaba. No fue así, no pasamos. Fui con Carlitos Cirusta, que cubría mayormente boxeo. Y a la final me mandaron fíjate las cosas, era joven, tenía 24 años. A la final me mandaron a la Embajada de Brasil en Buenos Aires, a la calle Cerrito. Y bueno, ahí vimos el partido y nada, hubo algunos festejos, pero yo recuerdo ese partido como muy trabado. Comienza a jugarse a las 12:30 del mediodía de California, bajo un sol tremendo de julio en Pasadena. Estamos hablando del 17 de julio de 1994. Entonces, entre la fortaleza defensiva de Italia, que también tenía miedo a perder, se da esta situación, ¿no? De que el partido se traba, se bloquea, hay algunas oportunidades, pero no muchas, mayormente para Brasil, que intenta un poco más ganar el partido y terminamos en los penales. Y allí en los penales
Generalmente se dice que la técnica brasileña es la que predomina, pero había, quizá para Italia estaban los fantasmas de la definición por penales que lo había dejado fuera de la semifinal, de la final de su propio mundial 4 años antes. Pero hay una cosa que me gusta mucho de lo que me estás contando y que me aporta a entender todo. La leyenda cuenta que el partido fue aburrido por culpa de los italianos. Pero me parece que este contexto que me das de la necesidad de Brasil, los temores de Brasil, de dónde venía Brasil, Brasil en igual medida que Italia contribuyó a que el partido no sea vistoso. Lo que pasa es que cuando uno Es que ve el calor quizá Jaime aportó para que el partido fuese muy lento. Ok. Y eso cayó en el resto. Es que la larga, me imagino que Brasil, dentro de ese temor a no perder y demás, decía, si salimos a imprimir un ritmo muy alto, después por ahí nos quedamos sin energías, porque también estamos hablando de que solo 2 cambios, aún si el partido iba a Claro. prórroga, Pero Brasil venía de haberse fundido contra Argentina en el 90 también. también. O sea, Brasil venía de haber dominado a Argentina y haber perdido. Venía de haberse fundido físicamente y haber perdido. Venía de, ¿cuánto era? ¿24 años? ¿20 años tú dijiste? Sin ser campeón del mundo. 24 años, sí. Ya. E Italia venía un poco de lo mismo. Venía de ser eliminado en su mundial. Venía de cuántos años sin ser campeón. Italia tenía mucho más tiempo sin ser campeón. Italia no había sido campeón desde el... 82, no, 82. Claro, perdón, tenía menos, pero no sé por qué pensé en el 38. Claro, el 82 es el que lo ganan. Pero Italia también venía un poco con ese apuro. Y viendo, a ver, conociendo los fracasos, entre comillas, recientes brasileros y conociendo que era Arrigo Sacchi, el entrenador, que el Milan dominaba Europa, que este era la base del Milan y que Italia había sido eliminado de forma invicta de su mundial, ¿quién había llegado como favorito a la final? Yo creo que Brasil era el favorito. Brasil era el favorito porque había dejado esos destellos de esos dos grandes delanteros como Bebeto y Romario. Creo que Brasil había recuperado un poco de esa alegría, aunque no era un equipo alocado como en la época de Tele Santana, que te imponía el ritmo alto, que tenía habilidad en lo individual para romperte duelos de marcación. Italia tampoco ya era ese equipo que te proponía una marca personal, por ejemplo, porque Sacchi era un enemigo, o sea, era por excelencia el hombre de la marca en zona. Entonces, era un equipo que rara vez se desordenaba y Brasil me parece que pudo sacarlo muy pocas veces de esa situación de orden a Italia, donde el Codino Baggio queda muy solo y quizá le faltaba un acompañante un poco más contundente que sí tendría, pero ya no era el mejor Roberto Baggio 4 años después, cuando ya aparece Cristian Vieri. Para ir cerrando este mundial y este episodio, Vizca, o para cerrarlo, si no fuera por lo que fueron después, ¿tú te acordarías de Ronaldo y Cafú en este mundial? Probablemente no. Probablemente no. Se hablaba ya de Ronaldo apareciendo en Cruzeiro, habíamos visto a Cafú, pero no eran titulares. Entonces, y si bien es cierto, Cafú ingresa en la final, reemplazando a, si no me equivoco, espérate, acabo de verlo. Cafú entra rápidamente, reemplazando a Jorginho a los 21 minutos de partido. O sea que juega casi todo el partido, juega 100 minutos Cafú. Pero no, yo creo que la leyenda de estos jugadores la hacen luego, la hacen mucho más adelante. Es más, Ronaldo no se llamaba Ronaldo en este mundial. Sí, se ¿Cómo se llamaba llamaba? Ronaldo. Ah, no, se llamaba Ronaldo, sí. Sí, Es sí, que hubo sí. una época, y me parece que es premundial, que le decían Ronaldinho. Y después Ronaldinho fue el otro. Bueno, claro, claro, claro. Eso ocurrió, pero no. Ronaldinho me parece que era al principio en Cruzeiro, pero ya cuando Sí, aparece bajo el nombre de Ronaldo. sí, exacto, sí, porque hay esa famosa imagen de la transmisión de televisión cuando debuta o cuando juega un partido muy chiquito, 16, 17 años, que dicen Ronaldinho y obviamente es él y nadie sabía que después iba a haber otro Ronaldinho. Pero por eso Eh, al segundo le decían Ronaldinho Gaúcho, ¿no?
Claro, claro, exacto, exacto. Por ahí si es que no hubiera este Ronaldo primero, a Ronaldinho le hubieran dicho Ronaldo directamente y no le hubieran agregado ese diminutivo. ¿Se nos queda algo, querido amigo? No, yo creo que, bueno, fue un mundial bastante especial, quizás no en cuanto al fútbol, con ese sabor amargo de una final 0-0. Partido Si no me equivoco, perfecto, si no me equivoco, la primera final 0-0, la única, la única. Y bueno, a día de hasta hoy, a ahora, día de hoy. hasta ahora. Entonces, bueno, queda un poco esa sensación de que en esa hora inconveniente. ¿Por qué a las 12:30 hora de California? Porque eran las 21:30 en Europa y había que acomodarlo para la televisión europea, el Mundial, pero marcó un punto, marcó la aparición del fútbol decisivamente en Estados Unidos, más allá del cosmos de Pelé, y el regreso de Brasil a quedarse con el trofeo. No solamente fue la primera que terminó 0-0 Vizca, sino que fue la primera que se definió por penales. Ujú. Eso. Y lo otro que me parece curioso en estas definiciones por penales es que ninguno de los dos mundiales que se define por penales se define por un penal atajado. Correcto. Porque Sino Roberto por un, Bayo la manda por encima y David Trezeguet la estrella en el poste. sino, exactamente, por un penal fallado. Bueno, se marca a Baggio, pero aún así Baggio hubiese anotado, estaba 2 penales abajo en ese momento ya, o un penal abajo Italia, porque la secuencia es que pateó Baresi y falló, pateó Marcio Santos y falló, estaban 0-0. Albertini gol, Romario gol, Evani gol, Branco gol, Massaro falló, anotó Dunga y falló Roberto Baggio. Es O que, sea, le quedaban 2 opciones a Brasil para ser campeón, era que Baggio fallara o que anotase el último ejecutante. es que la clave en esto, en esa definición, es el penal que ataja a Tafarel a Baresi, ¿verdad? Bueno, Porque pero después falla Marcio Santos. Marcio Santos no remata primero. Por eso, él remata primero. No, porque remata siempre. Italia fue el que remató primero. Ok, ok. Porque el quinto ejecutante brasileño ya no patea. Claro, tienes razón, perdón, lo estaba leyendo al revés. Lo estaba leyendo al revés, claro, exactamente, exactamente. Los dos primeros penales son atajados por los porteros, Baresi y Marcio Santos, y Ujú. después Massarro es el que deja a Italia a contrapié. Exacto. Porque Dunga es el que convierte. y ya Bayo va con muy poco margen de. Baggio lo tiene que meter para seguir con vida. Bayo lo El tiene que fallo. meter para darle la posibilidad a Pagliuca de atajarlo. Porque si Exactamente. Pagliuca no lo ataja, igual el desenlace es exactamente Ujú. el mismo. La verdad que es un gusto hablar con usted de los mundiales, porque es una enciclopedia. Sé que pensábamos hacer esto en media hora por mundial y que nos extendemos más de la cuenta, Si a pero la gente le sirve para ver o para ilustrar cosas que no han visto, encantado de la vida. es que Todavía nos faltan varios. a mí me sirve. Porque yo tengo Ujú. apuntes de preguntas que te quiero hacer y de repente me surgen más en el camino. Así que te lo agradezco. Si a la gente le sirve, encantado de la vida. Don Eduardo, nos reencontramos Placer. con otro episodio mundialista más adelante, mientras la Copa del Mundo se acerca. Hasta cada momento. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.